para que puedan escuchar y pues cualquier Vamos duda a al comenzar final a del hablar video. del racionalismo. Y cuando hablamos de racionalismo, claro está que nos tenemos que posicionar en la filosofía moderna. Les cuento que el racionalismo es una corriente filosófica que se va a desenvolver entre el siglo XVII y el siglo Perdón, lo silencio un poquito a todos y que por ahí se escucha un eco fade. Ya. XVIII. Y va a tener como principal representante a este señor que vemos aquí, que es ni más ni menos que René Descartes o Descartes, nacido en Francia en 1596 y muere en 1650. Pero no solo Descartes ha sido un racionalista, sino que también lo ha sido Baruch Spinoza, quien nace en Holanda en 1632 y muere en 1677. Y nos falta nuestro último amigo, el señor alemán Leibniz, quien nace en el año 1646 Y soy Diego Mesa. Bueno, y muere en el año 1716. Leibniz, Spinoza y Descartes van a ser los representantes del racionalismo, siendo sobre todo este señor que vemos aquí, René Descartes. Ahora bien, ¿qué decían los racionalistas? ¿Qué opinaban los racionalistas? El racionalismo está caracterizado por la supremacía o por la primacía de la razón, de ahí su nombre, al momento de conocer. Es decir, vamos a hacer un espacio para ir delimitando las características. El racionalismo entiende a la razón como un elemento que legitima nuestros conocimientos. Claro está así que como primer característica podemos ver que los racionalistas, es decir, en el racionalismo hay una plena confianza. Vamos a comenzar a hablar ay, perdón. Están del respondiendo. RAS y va a tener como en Francia, pero no man 310 caracterizado por la supremacía de hacer un espacio Es que para ir delimitando las no características. cohebe. Es que está emitiendo no cohebe. Se me fue donde no era. El racionalismo entiende a la razón como un elemento que legitima nuestros conocimientos. Claro está así que como primer característica podemos ver que los racionalistas, es decir, en el racionalismo hay una plena confianza a la razón. Y además, con respecto a los sentidos, van a decir que hay que desconfiar de aquel conocimiento que nos viene por medio de los sentidos porque los mismos nos engañan. Entonces, los racionalistas creen que gracias a la razón podemos adquirir el conocimiento, como decíamos, y llegar así a la verdad, tema muy importante dentro de la filosofía moderna. Y con respecto a los sentidos, repasemos, decían los racionalistas que hay que dudar de todo lo que nos venga de parte de ellos. Pero esta es una de las pocas características que estamos delimitando. Vamos por más características, porque les cuento que los racionalistas creían en las ideas innatas, es decir, ciertas ideas independientes de la experiencia que nosotros poseíamos en nuestra mente. Estas ideas innatas van a ser una de las características más importantes de los racionalistas. Por ejemplo, un ejemplo de idea innata es la idea de Dios, es decir, son ideas independientes de la experiencia y que nos sirven, dicen los racionalistas, para armar deductivamente el edificio de nuestro conocimiento.
Y vamos a estudiar otra característica importante que debemos sumar a estas que vimos, que es, si se quiere, la aplicación de un método matemático. Aplicación de un método. En este caso, los racionalistas se van a basar en el método aplicado por la matemática. ¿Por qué? Porque ellos van a decir que en el método de la matemática, el método utilizado por la matemática y la geometría en su parte, no caben errores. Siempre se llega a verdades evidentes, a verdades claras. Entonces, los racionalistas van a tomar como modelo el método usado en la matemática. Y además van a decir, este método tiene la característica de ser universal. Es decir, puede ser aplicado a todas las cosas en todo el universo. Por eso las verdades que yo alcance aplicando el método van a ser verdades universales. Indispensable que la verdad para los racionalistas sea universal. Vamos a leer un poquito qué nos decía Descartes, lo vemos aquí en una caricatura, en su obra póstuma, es decir, publicada en 1701, luego de su muerte, llamada Reglas para la Dirección del Espíritu. Ahí nos dice con respecto al método. Así pues, entiendo por método reglas ciertas y fáciles mediante las cuales el que las observe exactamente no tomará nunca nada nada falso por verdadero, y no empleando inútilmente ningún esfuerzo de la mente, sino aumentando siempre gradualmente su ciencia, llegará al conocimiento verdadero de todo aquello de que es capaz. De todo aquello de que es capaz, nos dice el señor Descartes. Entonces, el método va a ser una herramienta que nos conduce a la verdad. Muy bien, hasta aquí vimos algunas de las características. También les cuento, para no dejar de lado, que los racionalistas van a aplicar esta idea de mecanicismo. ¿Y qué van a decir con el mecanicismo? Ellos creen que el mundo es como una gran máquina que se puede analizar, en donde las cosas ocupan un lugar en el espacio que les corresponde. Básicamente estas son las características principales del racionalismo. Espero que les haya quedado en claro. Si quieren podemos agregar información en caso de que ustedes la requieran, pueden hacernos preguntas y en el próximo video vamos a meternos de lleno en el racionalismo, sobre todo porque vamos a estudiar la filosofía de René Descartes. Listo, bueno. Chicos, sigamos acá. Listo, pues solamente, pues como nos lo presentaron ahí, pues solamente René Descartes es obviamente el que abre, digámoslo, esa nueva forma de pensamiento del ser humano, ¿sí? Pues solamente asume, digámoslo, una posición racionalista, pero también a su vez un poco escéptica, ¿sí? ¿Qué es escepticismo? De pronto alguno por ahí que sepa que me pueda definir qué es escéptico. ¿Como duda? Sí, muy bien, sí, digámoslo, el escepticismo es, digámoslo, de cierta manera, digámoslo, desde la parte filosófica, es una corriente en el cual la persona o el filósofo no acepta todo el sistema de conocimiento que le llega de frente, sino que de cierta manera duda o tiene ciertas dudas frente a ese conocimiento, ¿sí? René Descartes, pues obviamente toma parte, digámoslo, de ese escepticismo, o que no tiene confianza, sí, muy bien. Toma esa parte de escepticismo, digámoslo, frente a nuestro conocimiento, sí, como nos decían ahí en el video anterior, nos decían que cuál es el principio, o digámoslo, la tesis fundamental del racionalismo. ¿Cuál es la tesis fundamental? El racionalismo. Del racionalismo. ¿Cuál es la tesis, digámoslo, central del racionalismo? ¿Qué pretende el racionalismo? Confiar en la razón. Confiar en la razón es una, sí, pero hay una un poco más concreta, y ahí ella la subrayaba y todo en el videito que vieron. La creencia en las ideas innatas. Bueno, eso hace, digámoslo, eso es un mecanismo para nosotros llegar a lo que la idea central es esta, la verdad, ¿sí? Para los racionalistas es muy importante la verdad,
¿sí? Porque pues obviamente nosotros a través de, digámoslo, de ese concepto de verdad, lo podemos, digámoslo, administrar al conocimiento, ¿sí? Y digámoslo, de cierta manera ir adquiriendo algo que nos, digámoslo, nos llena de manera intelectual y nos ayuda, digámoslo, a evolucionar o a avanzar un poco más. ¿Listo? Bueno, siguiendo a esto, pues solamente recuerdan que estuvimos hablando de las reglas de la evidencia, las reglas del análisis, reglas de la síntesis y regla de la enumeración, ¿sí? Pues obviamente sigamos con la duda metódica. Pues ahí nos hablaban sobre, de René Descartes, sobre, digámoslo, como una especie de mecanismos, ¿sí? Que pues de cierta manera conforman o hacen parte, digámoslo, del racionalismo. Listo. ¿Quién me colabora con la lectura de la duda metódica? Por favor. ¿Alguien ahí? Clay, ya que a usted le gusta hablar tanto, hágale a ver. ¿O quién? Hágale, pues. Listo, hágale. Yo leo, hágale. yo leo. Listo, hágale. La duda metódica, ¿esa leo? Está Silencio el silenciado. micrófono. Ah, listo, listo. Para Descartes, la única forma de construir un saber sólido es poniendo en duda las viejas ideas y teorías que habían llegado hasta la modernidad. La duda para Descartes no es el fin, sino un instrumento para, para no caer en un error. Cualquier cosa que se ponga en duda y supere esta prueba, entonces servirá como punto de partida para futuras investigaciones. No es pues el ejército de la dudar por dudar, sino en manera de buscar fundamentos fuertes para construir nuevos conocimientos. Para Descartes, la actitud escéptica no es nociva, sino purificada y errores del racionamiento. De hecho, pensaba que muchas ideas en su época no era otra cosa que viejos errores transmitidos a lo largo de los siglos sin mayor examen o investigación. ¿Leo eso? Listo. El primer principio indudable, pienso, luego Espere ahí. Vamos por partes, ¿listo? Pues obviamente, bueno, acá lo que nos dicen primero es poniendo en duda que las viejas ideas, ¿sí? Perdón ahí, ¿sí? Las viejas ideas, obviamente, que nosotros recibimos, ¿sí? Digámoslo, pues obviamente desde los primeros momentos del ser humano del conocimiento, ¿sí? Todas las ideas, por ejemplo, de Dios, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y obviamente hasta llegando hasta la modernidad. Obviamente, gracias, Clay. Listo. La duda para Descartes no es el fin, sino que, digámoslo, como un punto de salida o de solución frente, digámoslo, a esas inquietudes que nosotros tenemos, ¿cierto? Obviamente, como lo dice ahí, cualquier cosa que ponga en duda y supere esa prueba servirá como punto de partida para futuras investigaciones. ¿Qué quiere decir con eso? Si yo someto a investigación, digámoslo, la creación de, digámoslo, en ese sentido de Clay, ¿cierto? De cómo fue concebido Clay, pues obviamente se conocieron sus papás, ¿sí? Se correlacionaron, hicieron el amor, quedó la mamá en embarazos y nació Clay, ¿cierto? Es, digámoslo, la forma más práctica de explicarlo, ¿cierto? No, Y a mí me si, trajo la cigüeña, profe. bueno, lo trajo la cigüeña, listo. Entonces, en este caso lo trajo la cigüeña y pues obviamente comprobando, digámoslo, ese origen del señorito, eso quiere decir que de ahí podemos partir como un conocimiento verdadero o único que nos puede llevar a evolucionar otro o, digámoslo, ir mejorando cada vez nosotros ese conocimiento, obviamente, ¿sí? Ojo, que él dice acá aquí, la actitud escéptica, ¿sí? Como les estamos hablando del escepticismo, no es nociva, ¿sí? Obviamente hay que tener en cuenta que hay personas escépticas, digámoslo, muy radicales, que solamente creen lo que ellos, digámoslo de cierta manera, conciben, ¿sí? Sino que acá Descartes está diciendo, hagamos un escepticismo, digámoslo, nocivo, pacificador, que nos ayude de cierta manera, digámoslo, a reevaluar nuestro sistema de conocimiento. ¿Listo? Entonces, a través de esa duda metódica empieza, digámoslo, él a crear, digámoslo, todos los mecanismos de su filosofía. ¿Listo? Y el primer principio es que pienso, luego existo. ¿Listo? Entonces, Clay, lo escucho pues con la otra. ¿Listo, papi? El primer principio Listo, indudable. listo. ¿Listo? Hágale pues.
El ejercicio de la duda metódica llevó a Descartes a aplicar su método a todo aquello que fuera racionalmente dudable. Y en ese esfuerzo por cuestionario llegó espere. Todo llegó a la conclusión más clara y evidente: puedo dudar de todo, pero no puedo dudar de que estoy dudando. Es decir, que estoy ejerciendo la acción de pensar. Ahí su principio: pienso, luego existo. No puedo dudar de mi conciencia, de que algo está operando en mi mente. Y esa toma de conciencia, el indicativo de que yo existo. Existo como ser pensante, percibo mi existencia a través de acto de pensar. En otras palabras, es imposible pensar sin existir. Este principio racional fundamentará todo el edificio teórico de Descartes. Bueno, perfecto, gracias, mijo. Bueno, referente a esto, pues no sé si ustedes recuerdan en la clase anterior, yo les decía, digámoslo que frente a ustedes hay un árbol, digámoslo grandísimo. ¿Qué pasa si ustedes se alejaban de ese árbol? ¿Cómo lo empiezan a ver? Más chiquito. Más pequeño, ¿cierto? René Descartes, de cierta manera, utiliza ese tipo de argumentos, ¿sí? Como, digámoslo, para empezar a mostrar cuál es digámoslo, lo que nos decía en el video, cuál era digámoslo, lo principal que descartaba, por ende, el racionalismo, que era ¿qué? ¿El apoyo en qué? En los sentidos. Ojo con eso. Para el racionalismo, los sentidos, digámoslo, son una fuente errónea de conocimiento, ¿sí? Y pues obviamente Descartes toma esa teoría o digámoslo, ese argumento, pues obviamente para atacar totalmente el sistema de conocimiento que nosotros tenemos frente al mundo que nos rodea y que construimos, obviamente gracias, digámoslo, a la experiencia que nos brindan los sentidos. Entonces él empieza, digámoslo, a ser un poco más racionalista, ¿sí? Empieza a decir, pienso, luego existo, ¿sí? Entonces empieza a ver como una correlación entre alma y cuerpo, ¿sí? Cuando se habla de alma, pues obviamente, digámoslo de cierta manera, interiormente de nosotros, ¿cierto? Cuando se habla de cuerpo, pues ya es algo, sea nuestro cuerpo físico o algo exterior a él, ¿sí? Entonces, pues obviamente él se empezaba a preguntar, obviamente en su libro que se llama Las dudas metódicas, ¿sí? Él decía, bueno, ¿cómo diferencio yo la realidad de un sueño? ¿Cómo lo diferencia? ¿Cómo se diferencia eso? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Cómo se diferencia la realidad del sueño? Que la realidad es de verdad y el sueño es un sueño nomás. Bueno, sí, pues algo. Pues por medio de los sentidos, ¿no? Pero ojo, recuerde que Descartes nos está diciendo que los sentidos nos engañan. Entonces, ¿cómo hago yo para diferenciar eso? Dudar, pensar, no sé. No, porque en un sueño uno también puede sentir que huele a algo o que... Pero es Exacto, muy el grado de bien. sentido que tiene. ¿El Porque grado de qué? en el Perdón, sueño ¿el grado dice de qué? El grado de sentido. Si yo como una manzana en un sueño, no, o sea, casi no vas a ver a nada. A diferencia de Perfecto, la vida perfecto, real. va por esa, va por esa. Entonces, pero o ¿cómo se diferencia la o que realidad del dicen sueño? dicen que uno se debe pellizcar para saber que está en un sueño. Bueno, pero es que, Medina, téngalo en cuenta que usted de pronto en un sueño puede sentir o puede hacer la acción de pellizcarse y, digámoslo de cierta manera, sentir ese dolor, ¿sí? Como si lo estuviera haciendo, digámoslo, de manera real, ¿cierto? Aquí sale obviamente, digámoslo, pues yo me imagino que ustedes han visto la película de Matrix, ¿no? Que todos estamos conectados a una computadora y que es ella la que determina qué hacemos, qué no hacemos, ¿cierto? Ese tipo de cosas. ¿Sí? Eso es lo que lo hace más interesante en Descartes, ¿sí? Obviamente él utiliza ese tipo de argumentación, digámoslo, ustedes me imagino saben que es un déjà vu. Ay, sí, ya sé. Sí. Sí. Bueno, listo, perfecto. Sí. Pues solamente cuando hablamos de un déjà vu, que se repite, digámoslo, cierta escena o cierto momento del sueño en nuestra realidad y uno dice, uy, pucha, esto ya me pasó, ¿cierto? Pero pues como lo decía ahorita Prieto, creo que era Prieto, Profe, ¿eso era, por qué se hará? ya ahorita, pero vamos a eso. Primero, obviamente, ya vamos a eso. Eso. Obviamente, para nosotros diferenciar el sueño de la realidad es el grado de sensaciones, ¿cierto? No es lo mismo yo quemarme la mano, digámoslo,
acá hay una fogata, yo pongo la mano y ¡fum! Me quemé, ¿cierto? Ahora, digámoslo, a ustedes les pasara lo mismo, ¿cierto? Y cuando de pronto unos 5 o 6 años, y de pronto yo, uy, venga, ¿qué le pasó en la mano? Y ustedes empiecen a recordar esa sensación. No es la misma sensación que tuvimos en el momento de quemarnos que, digámoslo, al imaginarnos, ¿sí? Esa es, digámoslo, la diferencia que nos da Descartes frente a la realidad y el sueño, ¿sí? El grado de sensaciones, ¿sí? Y obviamente... Como algo instantáneo, ¿no, profe? Sí, se puede decir que algo instantáneo, sí señora, pues una cosa es lo que sentimos en el momento y otra cosa es, digámoslo, lo que ya después, mucho más adelante, recordamos de ese momento, ¿cierto? O sentimos de ese momento. Exacto, cuando se recuerda el dolor que le causó de pronto ese accidente o todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero pues obviamente, digámoslo de cierta manera, él empieza a atacar, digámoslo, la idea de Dios, ¿sí? O digámoslo de cierta manera, del alma, ¿sí? Porque pues solamente aún recibimos, digámoslo, inquietudes, digámoslo, de la edad medieval y de años muy atrás, pues solamente, digámoslo, la relación de conocimiento y Dios, ¿cierto? Pues solamente por él lo llama, digámoslo, para demostrar que ese conocimiento que de pronto de cierta manera, digámoslo, lo puede, digámoslo, poner a los sentidos, ¿sí? Lo va a conocer como el genio maligno, ¿sí? Que de cierta manera nos hizo, digámoslo, pues solamente eso es como para responderle a la iglesia referente de que pues solamente los ataques que le da, pues no sé si ustedes han leído la Biblia alguna vez. En la Biblia nos dice que de cierta manera somos obra y semejanza de Dios, ¿cierto? Pues solamente Descartes toma totalmente esa argumentación y empieza de cierta manera a criticar esa idea de Dios, ¿sí? Frente a que pues obviamente como seres humanos, ¿por qué nosotros nos equivocamos y por qué Dios no? Si supuestamente Él es un ser perfecto y nosotros somos obra y semejanza de Él y tenemos, digámoslo, las mismas características o cualidades de Él, pero ¿por qué nosotros nos equivocamos? ¿Sí? Esa es, digámoslo, uno de los mayores ataques que le da Él frente, digámoslo, a la idea de Dios. ¿Listo? Y pues obviamente nos dice que, digámoslo, la extensión, digámoslo en este sentido acá en esta parte, perdón, acá subrayo, la extensión es sustancia corporal y el pensamiento es sustancia espiritual. Eso quiere decir que son cosas totalmente diferentes lo que yo pienso a lo que, digámoslo de cierta manera, siento o, digámoslo, veo, ¿sí? Eso es esa es la diferencia que él nos habla, ¿sí? Que de cierta manera, esta va, digámoslo de cierta manera, si no estoy mal, es esta la que va con el genio maligno, ¿sí? Pero de cierta manera, el racionalismo utiliza el pensamiento, ¿listo? Entonces vamos a ver en el siguiente video, pues ya un poco más profundo, la explicación de, obviamente, de esto, ¿listo? Para que presten atención. Ahí. Listo. Listo, acá. Vamos a comenzar a estudiar la filosofía de René Descartes. Como vimos en el video anterior de racionalismo, aquellos que no lo han visto, por supuesto los invitamos a que lo vean para tener un poco más clara la cuestión. René Descartes se introduce en la filosofía moderna siendo el padre de lo que se consideró racionalismo. Esta corriente tan importante que, como vimos, ponía fe ciega en la razón al momento de conocer. Descartes nace en 1596 y muere en 1650. Y como vimos, la historia moderna, que luego obviamente se plasmará en la filosofía moderna, abrió un camino mediante el planteo de un cambio de visión del mundo, una nueva visión del mundo. Recordemos que este cambio de visión implicaba una ruptura con las viejas creencias religiosas y también se sumaba el tema del descubrimiento, como habíamos visto, de manos de Kepler, Copérnico sobre todo, de este nuevo sistema planetario, esta idea de que ahora el mundo no era el centro del sistema planetario, sino que lo era el Sol. Por ende,
esto aportaba también a un nuevo posicionamiento del hombre en el cosmos. El hombre, si se quiere, se sentía un desamparado. Y esto provocaba también, o le daba la idea de una nueva construcción del mundo, construir un nuevo mundo para él, sobre todo construir nuevos conocimientos, ya que los que venían valiendo ahora no valían. Pero el pensamiento de Descartes y de los hombres del siglo XVI ya no es inocente como los de los primeros siglos en Grecia, tales Anaxímenes, Pitágoras, inclusive Sócrates, Platón, sino que para ellos toda la filosofía que se venía arrastrando a lo largo de estos 20 siglos anteriores ahora no valía. La filosofía para estos hombres modernos había fracasado. Por ende, ellos querían construir una nueva filosofía con el objetivo de no volverse a equivocar, con el objetivo de que la filosofía que ellos construyan no vuelva a fracasar. El planteo moderno es puramente nociológico. Gnosis, recordemos, es conocimiento. Entonces, ellos se van a preguntar qué existe, qué capacidad tiene el hombre para conocer, y son preguntas que también se va a hacer este filósofo que estamos tratando, es decir, René Descartes. Él también se va a preguntar qué existe, cómo podemos descubrir la verdad, concepto clave en la filosofía moderna, ya que las verdades que venían valiendo no valen, se nos han revelado falsas, todo lo que creíamos ya no existe más, inclusive el mundo había dejado de ser el centro del sistema planetario, ahora lo era el Sol. Entonces, Descartes lo que va a querer encontrar no es 8000 verdades nuevas, sino aunque sea una única verdad que no pueda ser puesta en duda. Entonces vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla y vamos a resaltar que lo que quería Descartes era encontrar una verdad, tan solo una, si es posible, que no pueda ser puesta en duda. Esto es básico para la filosofía cartesiana. Por eso él va a utilizar a la duda como método, guiándose por el método matemático y geométrico en el cual no caben errores. Él va a utilizar a la duda como método, para que se den una idea, como una especie de colador como el que usamos en la cocina para, por ejemplo, colar nuestras pastas. Así va a ser la duda, una especie de criba que va a enfrentarse a todas aquellas proposiciones que vengan a afirmarse como verdaderas. Entonces, si yo a Descartes voy y le digo, el sol es amarillo, Descartes va a aplicar su método, que tiene sus propias reglas, para descubrir si esto es verdad o no. Chicos, finalicemos y volvemos a ingresar con el mismo día, que ya nos falta como menos de un minutico, ¿listo? Para que sigamos. Listo. Para aquellos que no han visto el video correspondiente a Aristóteles, lo invitamos a que lo vean. El conocimiento era mediato. Conocimiento mediato. ¿Por qué? Yo tenía en mi mente una idea, un concepto, como estamos viendo aquí, el concepto de árbol, que hacía referencia al árbol que estaba en el mundo exterior, es decir, al árbol que estaba en la realidad. Pero esto siempre, pensaba nuestro amigo Descartes, podía dar lugar al error, ya que entre el sujeto y la cosa, es decir, entre el hombre y el árbol, estaba el concepto de árbol. Y siempre podíamos discutir la veracidad de este. No sabíamos si este concepto se refería realmente a lo que estaba en el exterior. Pero viendo esto, por supuesto, a Descartes no le quedaban más que dos opciones. O dudaba de todo, caía en un escepticismo absoluto, no creía en nada y ponía en duda todo, o se planteaba la posibilidad de poder llegar a un conocimiento que no sea mediato, que no se haga por medio del concepto, sino que consista en una posición tal que entre el sujeto que conoce y la cosa no se interponga nada. ¿Qué cosa hay
que no se interponga entre mí y la cosa un conocimiento, se está refiriendo a un conocimiento inmediato. Y pensemos, ¿qué es lo que puede existir que no se interponga entre yo y la cosa exterior? Es decir, ¿qué es aquello que no puedo poner en duda? Él va a decir que el único conocimiento inmediato es el pensamiento mismo. Yo puedo dudar de si la cosa, si el árbol existe o no. Puedo dudar inclusive si el concepto de árbol hace referencia real a ese árbol exterior o no. Pero nunca puedo dudar de que yo estoy pensando. Por ejemplo, si yo considero que todo pensamiento es pensamiento de una cosa, yo puedo dudar siempre de que la cosa no sea como el pensamiento me la representa en mi mente. Yo veo un auto rojo, pero por ahí no es tal como yo lo veo. Es decir, mis pensamientos me presentan las cosas tal como lo son realmente. La duda puede instalarse entonces en el problema de si mi pensamiento coincide con la cosa o no, pero nunca en mi pensamiento mismo. Por eso, Descartes se va a preguntar, ¿qué es lo que existe? ¿Qué es lo que existe? ¿Quién existe? Él va a decir el pensamiento. ¿Pero por qué? Y él va a responder, porque lo único que existe inmediato para mí es el pensamiento. Lo único que puedo poner en duda es lo mediato, aquello que existe más allá de mi pensamiento. Y de aquí vale preguntarse, ¿el mundo real existe? Descartes dirá que el mundo en realidad es dudoso. Es decir, vamos a repasar. Las cosas del mundo exterior las conocíamos inmediatamente. Es decir, yo conozco la cosa, ya que entre ella y yo el concepto me indica que eso es una mesa, por ejemplo, o que eso es un árbol. Pero Descartes duda de esto, como vimos. Vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla y va a decir que el único conocimiento válido es el conocimiento inmediato. Es decir, el único conocimiento que yo tengo inmediato es el de mi pensamiento. Es mi propio yo pensando. Yo no puedo dudar de que yo estoy pensando ahora mientras estoy haciendo esta clase, ¿sí? Entonces Descartes va a afirmar, existen los pensamientos, pero como los pensamientos no son otra cosa que yo pensando, no tengo otro remedio que llegar a la conclusión que es, yo soy una cosa que piensa. Esta es a la conclusión final que va a llegar Descartes cuando se plantea todo este problema. Pero ¿qué pasa con el mundo exterior? Porque pareciese que Descartes se queda encerrado en su propio yo, en sus propios pensamientos, porque es lo único que le dan la certeza y lo único que no se puede poner en duda. Él va a decir que la realidad, vamos a hacer un espacio aquí en nuestra pantalla. Supongamos, para Descartes tenemos el mundo exterior y el mundo interior, que vendría a ser el mundo de nuestro propio yo, nuestro yo que piensa. En el mundo exterior están las cosas oscuras y confusas, a las cuales yo tengo que someter a este método para ver si son en verdad claras y distintas, si son verdaderas. Y en el mundo interior, es decir, en mi propio yo están las cosas claras y distintas, es decir, aquellas cosas de las cuales yo tengo una certeza. Muy bien, pero surge otro problema, porque cabe la posibilidad, dice Descartes, de que haya un genio maligno, una especie, se quiere, de monstruo, un genio maligno que me engañe inclusive sobre estas cosas que yo creo claras y distintas. Por ejemplo, que 2 más 2 es 4. Esto yo no lo puedo poner en duda, es una verdad matemática. Yo tengo la certeza de que 2 más 2 es 4. Con esta hipótesis del genio maligno tan importante para la filosofía cartesiana, lo que Descartes nos quiere explicar es que un pensamiento no contiene nunca, dentro de su estructura, ninguna garantía de que el objeto que pensamos
corresponda a una realidad fuera del pensamiento mismo. Pero surge otro problema, porque si la filosofía de Descartes no puede salir de aquí, quedaría atrapada en un solipsismo. Es decir, queda atrapada en su propio yo, queda atrapada en mis propios pensamientos. Existo yo y mis pensamientos. Nada más que eso. Y qué problema, ¿no? Porque ¿qué pasa con el mundo exterior, donde están las cosas oscuras y confusas? Esto lo va a resolver por medio de las pruebas de la existencia de Dios que va a desarrollar en una de sus obras. Pruebas de la existencia de Dios. Es decir, mediante una serie de pruebas, él va a tratar de probar la existencia de Dios. Hay un pensamiento, dice él, que se me presenta claro y distinto, pero que no resiste ninguna duda. ¿Cuál es ese pensamiento? Dios, que existe no solo en mis pensamientos, sino también fuera de mí. Existe en mis pensamientos y también fuera de mí. Es decir, hay una realidad fuera de mí. La existencia de Dios, entonces, es una garantía de que los objetos pensados por ideas claras y distintas son reales, tienen realidad. Es decir, que el mundo exterior es real, existe. Y lo claro y distinto de la realidad son los objetos sin cualidades, los cuales lo hacen más oscuro y confuso. Entonces, el hombre, los animales, él dice que son mecanismos, los sentimientos, las pasiones, las emociones son pensamientos oscuros, que debo someter mediante el método, debo dudar de ellos y tratar de descubrir si son reales o no. Por eso, la única prueba que tengo clara y distinta es Dios. Existe en mis pensamientos y fuera de mí. Esto es básicamente la filosofía cartesiana. Es muy importante para la historia del pensamiento. Spinoza, Leibniz son dos filósofos que van a seguir esta tradición y van a desarrollar el racionalismo, cada uno con sus propias premisas. Para aquellas que tengan dudas o si tienen algo, vamos a comenzar. Listo, chicos. Bueno, como vimos ahí, pues obviamente con este terminamos obviamente lo de René Descartes, ¿sí? Pues obviamente esa dualidad que se presenta entre cuerpo y alma, ¿sí? O digámoslo de cierta manera, el dualismo del hombre, ¿sí? Que digámoslo de cierta manera, él lo presenta, digámoslo, o pueden existir o son de manera independiente, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos hace referencia, pues obviamente cuando ya se empiezan a hablar, digámoslo, del sistema de conocimiento, ¿sí? Que él de cierta manera, digámoslo, como lo vimos ahí en el video, dice, el mundo tangible, el mundo real es como algo oscuro, ¿sí? Totalmente desconocido. Lo único que, digámoslo, que yo considero verdadero y, digámoslo, fiable, es lo que está o yo conozco y que está, digámoslo de cierta manera, aprobado dentro de mí mismo, ¿sí? Y por eso, pues obviamente empieza, digámoslo de cierta manera, en la búsqueda de un nuevo sistema de conocimiento que el cual él deja y ustedes actualmente lo aplican. No sé si de pronto alguno me puede decir cuál es el, digámoslo, cuál es el método científico a la hora de realizar un proyecto científico. ¿Cuáles son los métodos o los pasos a seguir? ¿Cuáles son? ¿Cómo? Objetivos. Objetivos. La digámoslo, presentación, los objetivos generales específicos, bueno, el marco teórico y todo eso. Bueno, eso Estaba ya es, hablando digámoslo, una presentación más formal, pero digámoslo desde la ciencia un poco más experimental. Primero es la observación, ¿cierto? La observación del fenómeno, el análisis de ese fenómeno, ¿cierto? Digámoslo, la experimentación con ese fenómeno y por último la conclusión, ¿cierto? Que lo cual nos lleva, digámoslo, como resultado final de lo que buscamos de respuesta a ese fenómeno. Digámoslo, esos procesos, digámoslo de cierta manera, los dejó Descartes a la ciencia. Si no han visto, digámoslo, o no han notado, cuando se habla de conocimiento, de cierta manera, aludía, por ejemplo, a Copérnico, a Galileo, que de cierta manera ellos abren, digámoslo,
esas puertas a la ciencia y de que de cierta manera tome el control de todo el sistema de conocimiento del ser humano, ¿sí? En la época, digámoslo, moderna o de la ilustración, ténganlo en cuenta, se conoce, digámoslo, o se le da un papel muy importante a la ciencia, ¿sí? Se ve como ese rol de la ciencia se ve como algo que de cierta manera nos va a llevar a algo mucho mejor, ¿sí? Pues obviamente no estaban tan equivocados, ¿sí? Gracias a la ciencia hemos, digámoslo, avanzado tecnológicamente, socialmente, pero de cierta manera también tiene sus contras, ¿no? Que de pronto mucho más adelante las vamos a ver, como por ejemplo, no sé si recuerdan Albert Einstein, pues obviamente él trabajó, participó en la creación de la bomba nuclear, cuando ya, digámoslo, se concretó el proyecto, se experimentó con ella, ya después de que se usó, pues obviamente en una conferencia de ruedas, él se arrepiente como científico, ¿sí? Y como, digámoslo, como eminencia de conocimiento, haber participado en el desarrollo de este tipo de armamento, ¿sí? Él busca de cierta manera, como lo decía, él busca de que de cierta manera esa energía, digámoslo, atómica, se utilizara de pronto era para ir cambiando un poco, digámoslo, la energía fósil, que en este caso sería el petróleo, el carbón, ¿cierto? Como de pronto, de cierta manera, no, digámoslo, dañar bruscamente la naturaleza, pero pues obviamente ustedes saben que la energía nuclear también trae sus consecuencias, no solamente para nosotros, sino para la naturaleza. Listo. Y por último, pues solamente para de pronto terminar, ¿sí? Vamos con el racionalismo de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, pues solamente es de origen judío, pues solamente fue rabino, ¿sí? Todo eso. Y está muy involucrado, digámoslo, con esa relación que nos plantea Descartes, o nos muestran en el video, de hombre-naturaleza, ¿sí? Que de cierta manera, si Dios no se hubiera dado la naturaleza y sin la naturaleza de cierta manera no se hubiera dado Dios, ¿sí? De cierta manera están correlacionados, van de, digámoslo, sin uno no se da el otro o así sucesivamente, ¿listo? Por eso pues vamos a ver como para finalizar ese pequeño videito de Baruch Spinoza, ¿listo? En el siglo XVII la filosofía rompe con el pensamiento religioso y comienza a ver el mundo con la lente de la razón. Con la afirmación pienso, luego existo, René Descartes inaugura el racionalismo occidental. Según esta nueva mirada, la fe ya no puede explicar el mundo. Para esa misma época, en Holanda, un pulidor de lentes cuestiona parcialmente el racionalismo cartesiano. Propone una solución a la milenaria dicotomía entre cuerpo y alma y dirige todos sus esfuerzos filosóficos hacia la búsqueda de la felicidad. Hace 500 años, Baruch Spinoza inauguraba una tradición filosófica que hoy sigue vigente. De alguna u otra manera, casi todos los pensadores modernos miran el mundo con la lente de Spinoza. Baruch Spinoza nace en 1632 en Ámsterdam, Holanda, en el seno de una familia judía de origen portugués de buena posición económica. Se forma en el estudio de la Biblia y la doctrina religiosa del pueblo judío. A los 20 años descubre al filósofo francés Descartes y comienza a alejarse de la ortodoxia religiosa. Acusado de ateísmo, es excomulgado. Su familia lo deshereda y para poder subsistir se dedica a fabricar lentes para telescopios. Así construye su propia leyenda de filósofo cuya vida está marcada por la pobreza y la soledad. Sus teorías quedan resumidas en el libro Ética, que escribe durante 15 años.
Es considerado uno de los fundadores del pensamiento democrático y se lo señala como el iniciador del ateísmo. La censura del poder civil y la Iglesia lo persuaden de no publicar este libro en vida. Su filosofía abarca todas las esferas del pensamiento y se propone un solo objetivo: la liberación del hombre, que coincide con la conquista de la felicidad. Su ética puede leerse como una epopeya o como un relato de liberación, desde la esclavitud hasta la libertad y desde la tristeza hacia la felicidad. Para él, la felicidad, o sea, la suma libertad, es el conocimiento de todo, o sea, de la naturaleza. Para Spinoza solo hay una sustancia divina infinita. Según la perspectiva que se adopte, puede ser Dios o la naturaleza. Para explicar su método, define los 3 géneros del conocimiento: la imaginación, la razón y la intuición. Cuando algo exterior, por ejemplo la caída de una manzana, afecta a nuestro cuerpo, en la imaginación se forma una idea que corresponde a eso. La imaginación revela al cuerpo exterior como algo duro, o caliente, o rojo, pero no permite conocer las cosas tal cual son. Por lo tanto, la imaginación no nos permite conocer nuestro cuerpo ni nuestra alma. ¿La imaginación se equivoca? No, simplemente produce una idea mental que corresponde a la huella física. Vemos el sol e imaginamos que está cerca y que lo podemos alcanzar. No es un error percibir el sol cerca, dice Spinoza. El error es creer que efectivamente está al alcance de la mano. La imaginación es incompleta. La idea de hombre es una idea universal, pero estas ideas son fruto de la imaginación. Por lo tanto, son vagas y confusas. El segundo género de conocimiento es la razón. La razón conoce las partes de una cosa y la cosa en su totalidad. La totalidad absoluta que es la naturaleza. Por medio de la razón se llega a una noción común que tiene como objetivo definir algo único que comparten muchas cosas. La noción común afirma un efecto amarrado a una causa. La manzana cae por efecto de la gravedad. El tercer género de conocimiento es, según Spinoza, la intuición. La intuición permite conocer la esencia de las cosas singulares, por ejemplo, la esencia del ser humano, no la esencia particular de tal o cual hombre. La razón se forma una idea abstracta y externa. El hombre, el perro, el agua, es la intuición la que lleva a una deducción interna y concreta. El individuo se define por cierta proporción de movimiento y de reposo. Una cosa en reposo puede ponerse en movimiento y a la inversa. Esa posibilidad de pasar del reposo al movimiento se llama potencia. La potencia se expresa en todos los hechos de la vida, pero tiene particular importancia en la ética. Para definir la potencia, el filósofo incorpora el término conatus. Esta palabra significa prepararse, disponerse, alistarse a hacer algo, emprender una acción. Las cosas que componen la naturaleza, piedras, animales, hombres y plantas, son de grado finito, pero juntas conforman a la naturaleza que es de potencia infinita. Por ser infinita, la potencia excluye de sí misma la extinción. La potencia es pura afirmación. Desde Platón a Freud, el deseo fue pensado como una falta. Spinoza le otorga una concepción productiva, como potencia. El deseo no es lo que falta, sino una potencia que le permite conservarse, ser, actuar y padecer. De esto concluye que la duración de la vida o de cualquier cosa no es infinita, pero tampoco finita. La certeza de la muerte nos quita la infinitud.
pero la ignorancia de sus circunstancias nos concede la indefinición. Un hombre no puede ser inmortal, un árbol no puede hablar, a cada cosa le corresponde un grado de potencia. Esto lo conduce a uno de los grandes temas de la filosofía, la libertad. El filósofo Descartes divide al hombre en cuerpo y mente. Por lo tanto dice, la falta de libertad puede afectar al cuerpo, pero no a la sustancia pensante o entendimiento. Spinoza se declara monista, esto es, no cree en la existencia de un dualismo cuerpo-alma. Dice que una vez que el hombre entiende y acepta las leyes que rigen el mundo, puede actuar libre y racionalmente. Pero, ¿es posible que exista la libertad humana si todo está sometido a una regulación permanente? No. Por lo tanto, Spinoza acepta que no existe la libertad humana. Sin embargo, propone una opción paradójica. La libertad humana aparece cuando el ser humano acepta que todo está determinado. La libertad no depende de la voluntad, sino del entendimiento. El hombre se libera por medio del conocimiento intelectual. Spinoza afirma que las leyes que regulan la sociedad se rigen por la moral y la religión. En su ética habla de Dios, del ser humano y del puesto que el hombre ocupa dentro de la naturaleza. En el tema político, el filósofo reivindica una democracia amplia, aunque dentro de esta no incluye explícitamente a las mujeres. Para Spinoza, la función del Estado es proteger a sus integrantes de la injusticia a partir de los dictados de la razón. En el Estado democrático, que es el que más se acerca a lo natural, todos acuerdan actuar según leyes comunes, aunque no piensen igual. Spinoza se interesó mucho por la moral social. La ley, el derecho y la moralidad existen por el Estado. Los particulares acuerdan limitarse mutuamente a partir de estas convenciones sociales. Dentro del ámbito de la política se le considera precursor de Jean-Jacques Rousseau, que plantea que la humanidad se organiza por un contrato social. Quizás el principal aporte de Spinoza sea su visión holista. El holismo considera que todo debe ser analizado en su conjunto y no en partes separadas. La auténtica comprensión de la realidad es poder captar la unidad de este todo. Spinoza transitó la mitad de su vida enfermo de tuberculosis. A los 44 sufre una insuficiencia pulmonar y muere rápidamente. Fue enterrado en una iglesia católica. Lo acompañaron las personalidades más importantes del mundo intelectual. Su sistema de pensamiento puede ser definido como un materialismo que permite la elaboración de un sistema liberador, tolerante y antirreligioso. Su doctrina, de gran influencia en el pensamiento del siglo XVIII, se extiende hasta el presente. Bueno, perdón. Profe, su pensamiento era tan antirreligioso porque lo enterraron en una iglesia. Bueno, tengan en cuenta que pues solamente hay un viejo dicho que dice pues todas las personas, digámoslo, cuando fallecen todas son buenas, ¿no? Es un viejo dicho, no estoy diciendo que cuando yo muera voy a ser bueno, pero pues solamente casi siempre pero ya eso es como costumbre, ¿no? Pues obviamente hay que tener en cuenta que de cierta manera si no le damos, digámoslo, ¿cómo es que se dice? Santas sepulturas que se dice, pues obviamente no, digámoslo, como seres humanos nos sentimos bien al ver una persona así, ¿sí? La diferencia, digámoslo, entre comillas, entre René Descartes y Groucho Spinoza es, digámoslo, el método de racionalismo, ¿sí? René Descartes nos presenta un racionalismo un poco radical o un poco más científico, ¿sí? Al conocimiento. En cambio, Groucho Spinoza nos lo presenta como, digámoslo, una parte un poco más social, más cultural, ¿sí? Más funcional frente a una relación del ser humano con la naturaleza o ser humano contra el ser humano, ¿sí?
Bueno, yo quería hablarles que la otra semana, pues aprovechando que están todos, ya todos